Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer esos versos. Éxodo capítulo 20, verso del 8 al 11. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, niños, jóvenes, damas, caballeros. Vamos a leer estos versículos de Éxodo capítulo 20, verso del 8 al 11. Ahí se encuentra el cuarto mandamiento que dice así. Vamos a leerlo todos. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios la leemos todos en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre. Oh Dios, porque estamos delante de ti y queremos aprender a través de este libro maravilloso que eres tú mismo, tu santa palabra. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, que tú nos asista. Padre, que tu palabra sea luz, como ella misma dice, sea luz, sea sal. Oh, tu palabra es verdad, Señor, y esa verdad se haga latente en nuestra vida. Padre, aféctanos con tu palabra en esta noche. Padre, ayúdanos, Señor, a entender el propósito tuyo para el cual tú envías estas palabras a cada uno, Señor. Que estas palabras sean claras, Padre, como el agua, cristalinas, verdad como verdad tuya, Señor, alumbre nuestro entendimiento, Padre, y que cada uno de nosotros podamos salir de este santo lugar edificados sobre ti y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en estos versos que nosotros acabamos de leer, de Éxodo 28, vamos a ver detenidamente el origen de la palabra Shabbat en hebreo. Vamos a ver su transición a un lenguaje que podamos entenderlo, porque recuerden que tanto el hebreo como el árabe, como el chino, son idiomas que generalmente usan figuras. Entonces tienen que ser prácticamente transliterados a un lenguaje que nosotros podamos pronunciar, nosotros los que vivimos en el occidente. Y de ahí entonces, de esa transliteración, es que lo conocemos en español como sábado. La palabra sábado viene de esa palabra hebrea que significa Shabbat, transcrita como Shabbat, y que significa reposo, cese o descanso. Amén. De ahí viene esa palabra hebrea que significa reposo, cese o descanso. Cuando vemos entonces que dice la palabra, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vemos ahí entonces que día de reposo prácticamente significa descanso o cese de nuestras actividades normales. Día de reposo significa descanso o cese de nuestras actividades normales o actividades seculares, llámese trabajo, estudio, actividades en las que nosotros ocupamos el tiempo o la mayor parte de nuestro tiempo. Y cuando dice esa expresión para santificarlo, significa un día o un tiempo para ponerlo aparte para un santo, para un uso santo o dedicado al Señor. De manera pues, amados, que Dios, en esos versículos que leímos, Él dice
El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna. No haga en él obra alguna. Ahora, ¿cuál es la importancia de ese tiempo que Dios nos da con el objetivo de una adoración o de una reunión donde nosotros podamos dedicarnos a la adoración al Señor? Los hombres deben dejar a un lado todas sus actividades y responsabilidades normales para reunirse juntos y buscar a Dios. Pero si no se reúnen juntos como iglesia, ese tiempo que Dios nos da de adoración es un tiempo donde nosotros tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma a buscarle en oración, a buscarle en adoración y a buscarle en la lectura y el discernimiento y el estudio de la santa palabra. Dios sabe que todos los hombres tienen la tendencia, nosotros tenemos la tendencia a enredarnos en los asuntos de este mundo en una forma indebida. En este tiempo, ¿qué hacen los hombres con el día que es un día de descanso o un día donde se cesan las labores normales de trabajo? No lo usan para buscar a Dios. ¿Para qué lo usan? Para pecar, para sus deleites personales, para atender cosas ajenas al Dios Todopoderoso, que nos da un tiempo, dentro de los 7 días nos da un tiempo para que nosotros estemos adorándole y buscándoles juntos como hermano y como cuerpo. Entonces, cada creyente sincero debe aprender la importancia de tener cuidado en el uso de su tiempo. Dice la palabra de Dios: aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces el Señor, en su inmensa sabiduría, nos da un tiempo para que nosotros cesemos nuestras labores cotidianas y nos dediquemos a buscarle, a adorarle y a bendecirlo. Dios nos ha concedido 6 días en la semana para cumplir con nuestras obligaciones y ocuparnos de nuestros intereses legítimos. Un solo día de la semana ha sido señalado como un tiempo especial dedicado a la adoración al Señor. No significa que solamente debemos congregarnos un solo día. Eso lo vamos a ver más adelante con detalles. Amén. Cada día se necesita tiempo para orar. Cada día necesitamos tiempo para estudiar la Biblia. Y cada día necesitamos tiempo para estar en comunión con el Señor. El Dios de los cielos, el Dios que creó todas las cosas. Cuando leemos Génesis, dice que Dios creó todo, pero también dejó un día donde reposó, donde dio descanso a todo lo que había hecho después que había hecho todo. Entonces hubo un día en que el Señor, no que el Señor reposó como tal, porque Él no necesita reposar, pero nos da a nosotros la enseñanza de que nosotros no somos máquinas. Fíjese que nosotros venimos y nos congregamos en la iglesia y a veces son las 11:40 y la predicación no ha terminado, ya las personas están inquietas. No es por el simple hecho de que se quieren ir quizás, sino por el simple hecho de que en la semana no le da para todas las cosas que tienen que hacer. ¿Y qué toma? El domingo para lavar, para cocinar, para planchar, para hacer muchísimas tareas cotidianas. Entonces nosotros mismos, la sociedad en la que estamos, nos empuja a nosotros a vivir como máquinas, a vivir sin descanso. No hay espacio, amado, en el día. Si nosotros no sacamos ese tiempo, no hay espacio, no hay un tiempo diseñado para nosotros apartarnos a adorar y a buscar a Dios. Las personas que trabajamos más de 9 horas sabemos que es muy difícil irnos a la cama antes de las 11 de la noche. Pero también sabemos que aunque no sea levantarnos a orar, ya por compromiso laboral, a las 5 tenemos que estar en pie. O sea que si vamos a orar 1 hora, tenemos que levantarnos a las 4. Ahora, usted acostándose a las 12 y levantándose a las 4, métale lápiz. Porque en el día, amado, no tenemos espacio.
no tenemos espacio. Llegamos a la casa y 200,000 cosas, y cuando venimos a ver, estamos muertos de sueño a las 11 de la noche. Y no es que terminamos de hacer todo, es que no nos dio el tiempo y lo dejamos para la otra ocasión. Entonces el Señor, en su inmensa sabiduría, como vamos a ir viendo despacio en este estudio de esta noche, en este cuarto mandamiento, Dios que sabe todo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Él diseñó, amado, un calendario, un libro, una brújula, para que nosotros los cristianos caminemos en ella. Y esa brújula y ese camino es la santa palabra de Dios que ha diseñado. ¿Para qué? Para dar bienestar a sus hijos, para que sus hijos vivan de una manera ordenada. Vivan de una forma que no se alejen del Señor, sino que caminen como el Señor Dios no los ha ordenado. Ahora, ¿cuál es el significado ceremonial del séptimo día? ¿Cuál es el significado ceremonial del séptimo día? La importancia de un día apartado para adorar a Dios. El propósito de este día es para bienestar espiritual, como le decía ahora, de los hombres. Usan el día de adoración, que en este caso nosotros los cristianos usamos el domingo como día de adoración, y vamos a ver por qué en esta noche también lo vamos a ver. Porque yo sé, muchos de nosotros sabemos que hay iglesias que se llaman sabatistas, que usan el sábado, guardan el sábado como día de reposo. Y nosotros nos congregamos o guardamos el día de descanso como domingo. Y yo sé que muchos de nosotros se ha preguntado, ¿por qué? Y quizás las respuestas que nos han dado no han sido quizás satisfactorias. O quizás no han sido respuestas que nos han iluminado y nos han ayudado, pero ¿por qué yo lo hago? ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia se congrega los domingos? ¿Alguno de ustedes ha tenido esa pregunta en mente, que quizás no la ha hecho? Yo tenía esa pregunta. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, quizás porque, como decíamos en otro estudio anterior, porque mi iglesia lo hace, o en mi iglesia son así, o yo soy así, o me han enseñado. Y este mandamiento en particular de los 10 mandamientos es un mandamiento que ha creado a través del tiempo mucho debate. No solamente en la iglesia adventista y otras iglesias sabatistas que guardan el sábado, sino que el mismo Pablo en Hebreos, cuando habla en Hebreos, se enfrentó en Hechos, se enfrentó a judaizantes que querían que los hombres que habían quedado, el remanente que había quedado y los nuevos creyentes de la iglesia de Hechos, el mismo Pablo tuvo que enfrentarlo, porque querían que ellos sigan, ¿qué? Circuncidándose y guardando el sábado como día de reposo. O sea que no solamente es en este tiempo donde se ha venido, quizá hemos tenido los cristianos que nos reunimos los domingos, que tenemos como día el domingo de reunión. No somos los únicos quizás que ha venido trabajando o luchando, si es el sábado o si es el domingo. El propósito de este día entonces es para el bienestar nuestro, amado. Dios sabe que nosotros quizás nos íbamos a envolver tanto como estamos viviendo en este tiempo, que no íbamos a tener quizás un tiempo donde nosotros podamos estar reunidos. El día de adoración también sirve como un tiempo cuando los hombres pueden considerar en una forma especial su relación con Dios. No es lo mismo quizás en el trabajo yo buscar un espacio de mi almuerzo para orar y para leer la Biblia, que yo tener un tiempo en mi congregación o un tiempo de descanso de las labores cotidianas y de los quehaceres cotidianos para yo dedicarme a leer la Biblia, para yo dedicarme a escuchar canciones, para yo dedicarme a orar, para yo dedicarme a enseñar a mis hijos la palabra de Dios, para yo dedicarme a compartir con mis hermanos.
Porque ese tiempo, si no es porque Dios lo da, no íbamos a tener ese espacio por nosotros mismos, no iba a ser posible. Cada creyente sincero debe aprender la importancia de tener cuidado en el uso del tiempo. Cada creyente debe saber y estar consciente de que necesita un espacio para buscar al Señor Dios Todopoderoso. Ahora sí vamos a entrar al significado ceremonial del día séptimo. ¿Por qué ceremonial? ¿O por qué si fue abolido? ¿O si permanece todavía? Vamos a ver el significado ceremonial de este día llamado en la Biblia Shevat o sábado o día de reposo, como lo menciona la palabra de Dios. El elemento ceremonial nos enseña algo específico acerca de la obra de Cristo y el camino de la salvación. Aún el Antiguo Testamento, en algunos libros como Oseas, como Ezequías, hablan. El Señor daba pautas y pistas de que no siempre se iba a estar quizás adorando en el día sábado. Un entendimiento del elemento ceremonial de este mandamiento explica por qué de su abolición y también el por qué los creyentes bajo el Nuevo Testamento guardamos el día domingo. Eso lo vamos a ver más adelante. Parte de lo que dice esa iglesia es lo siguiente. Ellos dicen que el día sábado es de obligación perpetua. Y vamos a ver más adelante por qué no es perpetuo guardar el sábado. Esa iglesia también dice que es obligatorio para todos los creyentes bajo el Nuevo y Antiguo Testamento guardar el sábado. Dicen también que la observancia del día domingo es de origen pagano. A mí personalmente me lo han dicho. Que el domingo surgió cuando Constantino se convirtió al cristianismo bajo el Imperio Romano. Y que ellos entonces, cuando surgió el papado, es entonces que surge adorar a Dios en domingo. Y por tanto ellos dicen que es una fiesta o que es un día pagano. ¿Qué más dicen ellos? Que es que el cambio del séptimo al primer día, o sea, del séptimo día que es sábado, al primer día que es domingo, fue efectuado por el Papa, dicen ellos, y lo afirman. Por eso ellos dicen que hay que guardar el sábado para salvarse. ¿Qué más dicen? Que todos los que guardan el domingo llevan la señal de la bestia, o sea, que nosotros somos del anticristo. Y dicen también que es necesario, ya se lo dije, guardar el séptimo día para ser salvo. Significa, amados hermanos, que cuando nosotros escuchamos esas palabras y nos vamos al Antiguo Testamento y leemos que el pueblo de Dios guardaba el sábado, vienen interrogantes a nuestra vida. Tenemos que ser francos. Y entonces viene la pregunta: ¿quién podrá ayudarnos? El Señor en su palabra nos tiene la respuesta. ¿Quién tiene la razón? Porque mira, sí, yo leí en el Antiguo Testamento y yo leí en Éxodo y dice que sí, que el sábado es día de reposo. Vamos a seguir avanzando. Ante esos argumentos que yo le acabo de leer, ¿cómo podemos nosotros entonces defender o contestar esos argumentos que nos dicen de que el día de reposo que hay que guardar es el sábado? Vamos a ir entrando en materia. Si usted lee Gálatas, que le invito a que lo busque, Gálatas capítulo 3, versos 10 y 11 y Gálatas 2:16, si lo leemos nos vamos a dar cuenta que los 10 mandamientos, incluso este cuarto mandamiento que es sábado, no fueron dados para salvación.
Esos mandamientos no fueron dados para salvarnos. Y vamos a leer más adelante, con argumento bíblico de la palabra, que ese mandamiento no fue para salvación. Entonces, cuando le dicen a usted que si usted no guarda el sábado, es del anticristo y se va para el infierno, en la palabra vamos a encontrar respuesta. Gálatas capítulo 3, verso del 10 al 11. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerla. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo, ¿por qué vivirá? Por guardar el sábado. El justo vivirá por la fe. Los 10 mandamientos no fueron dados para salvarnos. Pablo una y otra vez nos dice que somos salvos por la fe, ni siquiera por las obras. Pero también leíamos cuando empezamos este estudio de los 10 mandamientos que el que afecta a uno de los 10 se hace ¿qué? Culpable de todos. Entonces ahí viene la otra pregunta. Tú haces énfasis en el sábado, pero ¿y los otros 10? Los otros 9. La palabra de Dios dice que si tú eres culpable de uno, eres culpable de todos. Entonces o guarda uno o lo guarda los 10. Yo prefiero ¿qué? Aferrarme a Cristo. Yo no prefiero guardar uno o guardar 10. Yo prefiero aferrarme a Cristo y vivir como veíamos en estos mismos mandamientos, que estos mandamientos fueron, ¿se recuerdan que veíamos eso? Fueron el ayo, o sea, el maestro, el camino, para mostrarlo a ¿quién? A Cristo. Eso lo vimos aquí. ¿Qué más vemos ahí? ¿Cómo podemos contestar estos argumentos que nos plantean los sabatistas? El Antiguo Testamento enseña que el día sábado era una señal entre Jehová y el pueblo de Israel. Era una señal entre Jehová y el pueblo de Israel. Y podemos encontrarlo en Éxodo 31, los versos del 12 al 17. Éxodo 31, del 12 al 17. Mire lo que dice esta palabra. Habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, oiga bien, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciese obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado morirá ciertamente. Guardaos pues el sábado, sigue diciendo Moisés al pueblo, el sábado los hijos de Israel celebrándolo por sus edades por patuo perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y en Ezequiel 20:12, si leemos, dice en ese versículo 12, y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ese mismo Ezequiel, en ese mismo capítulo 20, en el mismo verso 20 dice, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. De manera, hermano, que ese segundo punto que vemos ahí es que el día de reposo era una señal entre Jehová y su pueblo. Entre Jehová y su pueblo Israel. Ese mandamiento fue dado para ellos. Vamos a ver más adelante entonces que cuando el pueblo de Dios, después que Jesucristo
se va de esta tierra, el pueblo del Señor comenzó a reunirse el primer día de la semana, el domingo, el primer día de la semana. Bajo el antiguo pacto, las restricciones y los reglamentos que gobernaban la observancia del séptimo día del Shabbat eran de suma importancia para ese pueblo. Dios se lo había dado. Los judíos fueron obligados a dejar de trabajar. Si nosotros leemos Deuteronomio 5:14 y ese mismo versículo que leímos de Éxodo 20, los versos 8 al 11, vemos que él dice que no podían hacer ninguna obra. Pero también en Éxodo 35:3 se le prohibió al pueblo de Israel en el día sábado encender fuego. Y si usted va a ese verso bíblico, por favor anótelo para que después usted lo busque despacio, que quizá por cuestión de tiempo no vamos a leerlo todos. Pero téngalo ahí. Y recuerde también, como le decía al principio de este estudio, que cualquier pregunta que usted tenga respecto a estos temas que estamos tratando, que me envíe un correo o que envíe un correo a instituto@ibbrd.org. Anote el correo y cualquier pregunta que le surja, envíela, porque quizá por cuestión de tiempo aquí no vamos a leer todos los versos, pero al pueblo de Israel en Shabbat se le prohibió encender fuego. Se le prohibió en Números 15 del 32 al 36, cuando usted lo lee, se le prohibió recoger leña. Se le prohibió preparar comida. Se le prohibió viajar. En día de reposo no podían viajar. No podían trasladarse a lugares lejanos que no fuera al templo o adorar a Dios. Pero también se le prohibió llevar carga, se le prohibió comprar y se le prohibió vender. Nehemías capítulo 13, verso del 15 al 19. Por favor, anote esos versículos para que ellos mismos vayan abriendo nuestro entendimiento y vayamos viendo argumentos. No es solamente puntos ahí ciegos, no. La palabra de Dios es la que edifica. No son puntos que yo pueda escribirle. Es la palabra de Dios la que nos da luz y la que nos guía. Dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Mis palabras? No, la palabra de Jehová. Fueron obligados a dejar de trabajar, se les prohibió encender fuego, recoger leña, preparar comida, se les prohibió viajar, llevar carga, comprar y vender. Vamos a ver ahora la distinción entre la ley ceremonial y la ley moral. ¿Y cuál es entonces, respecto a ese día, la que está permaneciendo perpetuamente? Que nos registra la palabra, que es la que vemos que siguió después de la ascensión de Cristo. La distinción entre la ley ceremonial y la ley moral. ¿Cuáles son los aspectos ceremoniales que vimos y que vemos en esos libros, en los versos del Antiguo Testamento? Entre ellos vemos los ritos que hacía el pueblo, los sacrificios que ofrecía y sus libaciones. Otro aspecto ceremonial era la Pascua, el día de la propiciación, la fiesta de la cosecha, la luna nueva. Recuerden que todas esas fiestas el pueblo de Israel las celebraba. Aspecto moral o aspecto perpetuo. ¿Qué sigue vigente? Que Dios instituyó un día para adorar y servir a Dios. Cabe destacar, amados hermanos, con esto no le estoy diciendo que es el único día que vamos a adorar a Dios. Es bueno hacer la aclaración. Todos los días, ¿de quién son? Los días son del Señor, amado. No es que 6 días son míos y que uno es de Dios. Es igual que el diezmo. La gente a veces dice, ay, voy a sacar el diezmo de lo que yo gano. No. Usted está cogiendo el 90% de lo que Dios le da.
del 100%. O sea que se supone que no debe ser un esfuerzo usted sacar el diezmo, sino que debe estar agradecido que Dios le da el 90% para que usted lo use en sus necesidades. Entonces, en el aspecto moral, Dios instituyó un día para adorar y servir a Dios. Entonces, ¿hacia dónde apunta el elemento ceremonial del día sábado? ¿Hacia dónde apunta el elemento ceremonial del día sábado? Hacia el reposo de la salvación. No hacia el día sábado, hacia el reposo de la salvación. Y vamos entonces a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 11. Estos versículos que leemos acá, también los sabatistas enfrentan mucho a lo que nos congregamos domingo. Porque dicen, cuando usted comienza a leer, si usted no lee con detenimiento, habla de día de reposo y habla, inclusive pone el ejemplo ahí de que es necesario que se guarde el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Si nosotros vemos, y escribí unos puntos ahí en esos versos, si vemos el versículo 2 y 3, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Versículo 3, pero los que hemos creído, ¿entramos en qué? En el reposo. Lo que hemos creído, o sea, aquellos que tenemos fe. No dice aquellos que guardaron el sábado. Por ende, cuando leemos detenidamente esos versos 2 y 3, dice, porque la forma para entrar en este reposo es por medio de ¿qué? De creer u obedecer al Evangelio. Así que entonces no pueden argumentarme y decirme que se está refiriendo al reposo de Éxodo. Porque fíjese que más adelante dice que Josué no pudo darles reposo cuando entraron en la tierra prometida. O sea, ahí no se está refiriendo a sábado. Pero más abajo habla de que si estamos en Cristo, más abajo dice en el 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, también han reposado ¿de qué? De sus obras. Y dice el Señor en otros versos, no es por obra para que nadie se gloríe, nadie viene a salvación en Cristo por obras, sino por fe, amados hermanos. De manera pues, el pasaje de los versos 1, 2, 6, 7 y 11, usted lo puede leer ahí mismo en lo que terminamos de leer, enseña que la incredulidad o la desobediencia al Evangelio es lo que excluye a una persona de este reposo que está hablando Hebreo. La desobediencia, la incredulidad, el no creer en este Evangelio Salvador, el no creer en Cristo, es lo que hace que nosotros no entremos en el reposo, no guardar el Shabbat. Entonces este autor de Hebreo fue claro. En el punto 3, porque la naturaleza de este reposo es descrita como el descanso o cese de nuestras obras en el verso 10 que acabamos de leer. El reposo para los creyentes significa que están salvos y seguros en Cristo. Usted y yo estamos salvos y seguros en Cristo. Estamos en el reposo de Cristo. No necesita preocuparse en las obras, porque las obras son ¿qué? El fruto de nuestra salvación. No hacer obras para salvarme, que son dos cosas muy diferentes, aunque se parezcan. Usted no hace obras para obtener la salvación. No. Usted, por el resultado de ser salvo, usted, su vida ¿qué?
es servir y obrar en favor de sus hermanos como fruto de la salvación, como fruto de su nueva naturaleza en Cristo. Ya usted vive para Cristo. El mismo Pablo dijo: lo que antes para mí significaba mucho, lo que a todo el mundo le gusta, Pablo dice, lo tengo por basura. Eso solamente lo puede hacer una persona que tiene una nueva naturaleza en Cristo, que está viviendo en el reposo de Dios. Por ende, amado, es sumamente importante que nosotros entendamos esos puntos que leíamos atrás, porque esto apunta ¿a qué? Hacia el reposo de la salvación que dice Hebreo ahí, cuando le está hablando a los creyentes. Vamos a ver ahora, más adelante, el cambio del día de adoración de sábado a domingo, que ahí es donde también hay muchas cosas, mucha tela por donde cortar. Porque hay que dicen, ¿con qué autoridad me han dicho personas? Ustedes, los cristianos evangélicos, cambiaron el sábado por el domingo. ¿Con qué autoridad? Si Dios nos manda en el Antiguo Testamento a que debemos guardar el sábado. Creo que ya hemos visto, ¿verdad?, algunos puntos que hemos venido viendo. También les recuerdo que ese material va a estar disponible en la página de la iglesia. Los que tienen acceso a internet, entran a la página de la iglesia y también pueden descargarlo y estudiarlo más despacio. Amén. César me levantaba la mano. Amén. Nosotros sabemos que la iglesia adventista, que es la que pregona que nosotros estamos mal, ellos se basan en algunos versículos de la Biblia, pero como estamos aprendiendo aquí en esta noche, pues no es así, sino que hay que ver la Biblia como un todo, no como algo particular, porque si tú la ves algo particular, pues vas a interpretar mal el texto. Tiene que verla, todo pasaje tiene que concordar con toda la Biblia, y si en algo se opone, entonces lo interpretaste mal. Amén. Amén. Entonces, en ese sentido, la palabra de Dios, porque quizá nosotros ahora, como generalmente lo que se quiere armar es un altercado, de que no, mira, o sea, el domingo, Pablo le recuerda a Timoteo lo que dice segunda de Timoteo 2:25. Es decir, con esto que estamos aprendiendo, porque los que creen que para guardar el sábado necesitan ser salvos, no son cristianos, porque muchas veces lo confundimos y decimos, no, que ellos son cristianos. Ellos, si dicen eso, no son cristianos, porque el cristiano es alguien que cree en fe solamente, fe en Cristo para ser salvo. Entonces, ellos son un buen terreno porque están sujetados a la ley. Entonces son un buen terreno para llevarlo a salvación. Y dice Pablo a Timoteo, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. O sea, nuestra función, que sí sabemos bíblicamente que es el domingo, es corregirlo a ellos tiernamente, porque aunque nosotros quizá ganemos el argumento, si ellos no aceptan su condición, perdimos. Claro. Porque nuestro esfuerzo debería de ser mostrarle a ellos que solamente en Cristo es que por fe solamente que tú puedes ser salvo. Amén. O sea, muy bueno esto, pero aprenderlo con ese sentido también, de que como tenemos compañeros adventistas, pues ellos son un terreno bueno para llevarlo a salvación. Sí, claro. Amén. Amén, claro. Es el objetivo nuestro como creyentes. O sea, todo aquel que no es cristiano, el objetivo nuestro, ¿qué es? Que conozcan a Cristo. Ah, no, tú eres ateo. Ah, pues allá tú. Así le dijeron a Judas. El cristiano se supone que, como decíamos también en uno de los anteriores estudios, debe dolerle cuando alguien está errado, no está caminando en la verdad. Se supone que yo no puedo alegrarme por el mal de otro.
Yo no puedo alegrarme porque una persona te borracho ahí al frente de la iglesia. De la misma forma, no puedo alegrarme por un ateo. Mucho menos alegrarme por alguien que cree que está bien cuando bíblicamente va al infierno. Y por eso en este estudio dice, examinándonos a nosotros antes de evangelizar a otros. Porque también quizás nosotros no vamos solamente a evangelizar a aquel que dice que no es cristiano, sino a aquel que bíblicamente no es cristiano, pero que también tiene otra seta. Porque quizá en nuestra mente está el borracho, el del colmado, la prostituta, el drogadicto. No, tus vecinos que son testigos de Jehová necesitan arrepentirse. El mormón necesita arrepentirse. El católico que adora imágenes y que no le sirve a Cristo necesita arrepentirse. Entonces, examinándonos para evangelizar a otros, no para evangelizar a lo que nosotros entendemos que no son abiertamente creyentes, porque aún muchos sentados en el banco están y no son cristianos. Nuestras iglesias. Entonces, el objetivo de este estudio es ese, y gracias César por esa aclaración, porque a veces uno cree que está enfocado, quizás la llevando y quizás la gente va pensando así. No, ay, déjame tener esos adventistas lejos de mí. O no, vamos a altercar quién tiene la razón. Yo tengo mis argumentos para defender que es el domingo. Otro, no, yo tengo mis argumentos para defender que es sábado. El objetivo aquí es que nosotros vivamos por fe. No por guardar un día de reposo, no por guardar el Sabbat, sino por guardar ¿qué? La ley de Dios, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Sí, doña Luisa. Yo creo que debemos tener mucho cuidado, porque no es un asunto de adorar el sábado o adorar el domingo. Todo el que se esconde detrás de un día, sea el sábado, sea el domingo, sea el lunes o llámese como se llame, está en serios problemas. Leímos en Gálatas que existía la ley, que aquel que trataba de guardar uno de los mandamientos y no guardaba los demás, estaba en problemas. Eso significa que Dios nos ha dejado dicho que no somos capaces de guardar aquella ley que nos guió a Cristo. El venir a la iglesia no nos salva tampoco. Tenemos que estar enfocados en la obra de Cristo y el camino de salvación. Amén. Nosotros como creyentes neotestamentarios nos reunimos los domingos y tenemos que tener claro a qué nos reunimos. Nos reunimos a adorar a Dios. Amén. Y lo hacemos porque la iglesia primitiva, después de la resurrección de Jesucristo, comenzó a reunirse el primer día de la semana. Amén. Si nosotros nos enfocamos en el domingo, podemos decir que los católicos también se reúnen el domingo. No es un asunto de proselitismo ni que los grupos que se reúnan el domingo son los salvados. Se trata de que estemos seguros de que hemos creído en Jesucristo y que la fe en Jesucristo es que nos va a llevar a ese reposo. Amén. Y hay una pregunta que siempre surgía en el seminario. Si en el occidente mañana se dijera que los días de trabajo no van a ser normalmente lunes a viernes, sino miércoles a domingo, ¿qué día se va a reunir por consenso el pueblo de Dios? Puede ser un martes, puede ser un lunes. Eso es yéndonos al extremo de que no se trata del sábado, de que no se trata del domingo. Se trata de que Dios dejó impuesto que tenemos que sacar de nuestro tiempo el tiempo para santificarlo, para servirle, Amén. para adorarle. No importa cómo se llame el día, nosotros lo hacemos y sabemos que lo hacemos basado en que la iglesia primitiva, después de la resurrección de Jesucristo, comenzó a reunirse el primer día de la semana, que el Pentecostés aconteció el primer día de la semana y una serie de cosas que son
bíblicas, pero no nos podemos esconder detrás de esto, sino de la fe en Jesucristo. Amén. Y que el mismo Jesús decía, cuando comenzaban a cuestionarlo sobre el sábado, él decía, no, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Entonces decía, porque aún yo soy Señor. ¿De qué? Del sábado. O sea, no que, porque ¿cuál es el problema, por ejemplo? Que la gente, lo mismo que decía Luisa, adora. Señores, cuando nosotros vemos, el sábado tiene hasta himno. Hay un himno dedicado al sábado. ¿Por qué el cambio del día de adoración de sábado a domingo? Vamos a ver algunos versos bíblicos que le voy a pedir que anote también, por favor. Marcos 2, 23, 28, 19, 16, 9, Hechos 4, 31, 11, 26. Anote esos versos que están ahí. El día sábado en su significado ceremonial como un día de reposo ha sido anulado y el día domingo ha tomado su lugar como día de adoración. Día de adoración. Porque como leíamos en hebreo, nuestro reposo no es el sábado ni el domingo. Recuerden que lo leíamos ahora. Nuestro reposo no es ni el sábado ni el domingo, es Cristo. Cristo mismo dijo que Él era Señor aún del sábado, lo que yo le acababa de decir. Cristo dijo que Él era el Señor. Cuando era cuestionado, pero ¿por qué tus discípulos recogen espiga en el día de reposo? Eso no es lícito. Yo soy aún dueño del día de reposo. Evidencias de la adoración en domingo. Cristo mismo dijo que Él era el Señor aún del sábado. Marcos 2, 23 al 28. Él reprendió a los fariseos que estaban diciendo, mira, espérate. Él dijo, no, yo soy aún Señor del sábado. Después dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Cristo resucitó el primer día de la semana. Marcos 16, verso 9. También tenemos evidencia en Hechos 26, 7 que los creyentes empezaron a reunirse el primer día de la semana. ¿Cuál es el elemento de este mandamiento que sigue vigente en el Nuevo Testamento? De lo que estuvimos viendo. La necesidad de poner aparte un día para adorar y servir a Dios. No para guardarlo y cesar las actividades y ya no puedo hacer nada y ya no puedo manejar un vehículo y ya no puedo ir a visitar mi familia y ya no puedo prender fuego y ya no puedo encender el televisor. La necesidad de poner aparte un día para adorar y servir a Dios. Yo en lo personal, a mí no me gusta los sábados acostarme muy tarde. Porque a veces nosotros cogemos los sábados para ver películas, para chat. Y entonces el domingo me siento en los bancos de atrás porque me voy a dormir en la predicación. Y entonces el domingo no puedo recibir la palabra porque el cansancio y el sueño me está matando. Si bien es cierto que usted no necesita guardar el domingo para abstenerse de hacer cosas como el antiguo sábado lo prohibía en la ley de Moisés, sí también es cierto que nosotros necesitamos descansar. Yo me gusta apagar la data del celular los sábados, después de las 10 de la noche, no me gusta ningún tipo de distracción. O sea, yo no puedo estar aquí un domingo en la mañana, en medio de la palabra, amado, mirando a ver quién me llamó, quién me puso un mensaje. O pendiente a una notificación de Facebook.
Pero tampoco podemos irnos al otro extremo. Ah, bueno, como no guardo ni sábado ni domingo, el domingo después que salga de aquí voy a abrir mi negocio, el domingo después que salga de aquí voy a inscribirme los domingos en la universidad. Todos los extremos, siempre le digo en este estudio, son malos, amado. Y como la misma palabra dice, reciba lo bueno y deseche lo malo. Ahora, asegúrese que lo que usted está rechazando es antibíblico. No es porque están ofendiendo mis emociones. Porque la palabra de Dios es nuestra medicina. Y no siempre le va a agradar lo que dice la palabra. Ahora, si es nuestra ley, tenemos que gustarla. ¿Cuál es el elemento de este mandamiento que sigue vigente? Cada ser humano, como una criatura de Dios, tiene la obligación espiritual y moral de servirle, de buscar a Dios, de apartar un tiempo para Dios. No es como dicen los impíos, que yo lo puedo hacer porque soy inconverso, pero tú no porque tú eres cristiano. No, la palabra de Dios fue para todos. El hecho de que tú no lo hagas no significa que tú estás exento, porque igual tendrás que comparecer delante de Dios en el juicio. Y dice el Señor que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de esa tendrán que dar cuenta. El día señalado en el Nuevo Testamento, por lo que hemos leído, para hacer este tiempo de adoración, como se reunieron los discípulos, fue en domingo. O sea que usted, el hecho de que no lo guarde, no pueden argumentarlo de que usted está en pecado. Entonces, este estudio nos sirve a nosotros también, para nosotros entender, porque a veces lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque los cristianos lo hacen. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque me enseñaron a hacerlo así. Entonces aquí vemos que los primeros discípulos no fue un invento del Papa, no fue que lo instituyó Constantino. No, el pueblo de Dios comenzó a reunirse el primer día de la semana. El domingo no es un día, como decía nuestra hermana Luisa, de cese de actividades. Ay, vamos a guardar el domingo y no podemos hacer ninguna obra. Es todo lo contrario. El domingo es un día activo para el pueblo de Dios. En el servicio de evangelismo, en el servicio de visita, lo que quizás no podemos nosotros hacer en la semana por cuestión de trabajo, el domingo es un buen día para, después de nuestro servicio de adoración aquí, nosotros visitar a nuestros familiares que no son creyentes y hablarle de Cristo. No decir que hoy es un día de reposo y que yo no puedo salir a evangelizar. Así que el domingo no es un día de reposo, porque veamos en Hebreo que nuestro reposo es Cristo. Es un día de actividad y de servicio cristianos, donde el pueblo nos envolvemos. Ahora, cuando hablo de apartarnos, amados hermanos, le explico lo más llano posible. No es apartarme y encerrarme en mi casa, guardar el domingo y esperar que den las 6 de la tarde, que el sol se oculte para yo poder salir a la luz. Cuando hablamos de un tiempo de apartarse, es de un tiempo para nosotros dedicarnos a Dios. No dedicarnos a las cosas vanas de este mundo, a negocio, a estudio, a ocuparnos en otras cosas que nada aprovecha. Sino ¿para qué? Para actividad y servicio cristiano, que quizás en la semana por cuestiones laborales no tenemos tiempo de hacerlo. El domingo tiene como propósito ayudarnos a nosotros a crecer, a tener comunión los unos con los otros, a reunirnos para adorar a Dios, pero también reunirnos para servir a Dios. Debemos hacer que el día domingo sea un día importante en la semana, no un día normal como un lunes o martes, porque si lo vemos así, entonces caemos en las mismas actividades que cae el mundo. Ay, Henry, ¿y si yo lo hago? ¿Me voy para el infierno?
No he dicho eso, amado. Ahora tenemos que procurar, como decimos en buen dominicano, recargar pilas. Porque sabemos que no somos salvos para guardar un día de reposo. No somos salvos para hacer obras y salvarnos. Somos salvos y como resultado lo hacemos. Nuestro reposo es Cristo. ¿Por qué? Porque nos libró de esa misma ley que estamos viendo. ¿Recuerdan eso? Nuestro reposo es Cristo porque Él nos libró de esa ley, que no había posibilidad de nosotros obedecerla. Por eso, amado, debe ser un deleite yo venir a la iglesia. Debe ser un deleite yo congregarme. Debe ser un deleite yo escuchar la palabra. Ay, que ya van 2 horas y que ya estoy desesperado. No es normal. No es normal que la palabra de Dios te aburra. No es normal que la palabra de Dios te cause incomodidad. No es normal que tú quieres que el culto se acabe para irte a acostar o a ver una película que empieza a las 12 del mediodía, un domingo, por ejemplo. No es normal. Lo normal debería ser que tú no quieres que el culto se acabe, que haya un ayuno, aunque sea 2 veces al mes o 1 vez al mes. Lo normal sería que tú quieres que el culto termine, sí, pero ¿para qué? Para tú quedarte solo orando y buscando a Dios. Eso es lo normal. Ahora, lo anormal es que tú estés rogando que den las 12 para tú irte. Porque Dios es quien, Dios es nuestro deleite. Por último, el domingo es un día de adoración en el que le mostramos al Señor nuestro amor y nuestra gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amados hermanos, como les decía al principio, si bien es cierto que ya Dios no nos llama a estar sujeto a un día de reposo, si bien es cierto que necesitamos hacer una pausa para apartarnos con el Señor. Si bien es cierto que necesitamos pausa para dedicarnos al servicio de Cristo. Si bien es cierto que guardar un día nos salva, también es cierto que no somos máquinas y que necesitamos dedicar tiempo al Señor. Si bien es cierto que recibimos ataques de muchos porque quizá no sabíamos por qué nos reuníamos en domingo, hay suficientes versículos en la Biblia que nos enseñan que los primeros cristianos del primer siglo se reunían domingo, el primer día de la semana. Y por eso nosotros entonces nos reunimos a adorar a Dios, a hablar a otro de Cristo el domingo. Que el Señor les bendiga de manera especial. Con mi pecado que a la cruz le condenó, mi lugar en el Calvario Él ocupó. Sufrió por mí, sufrió por mí. Sus manos de amor yo mismo con mi culpa traspasé, mas el Señor allí lavó mi corazón y en él la vida renació. Aún hoy suenan los ecos de su angustia y su dolor. Puedo oír la oración del Salvador. Ningún odio ni rencores expresó allí en la cruz, mas su sangre
sacrificio derramó. Su